¿Es realmente cierto eso de que los jóvenes de la generación Z y los millennials tienen una ética laboral cuestionable? Para algunos ejecutivos de sectores como las finanzas o la tecnología, sí. Pero realmente, ¿a qué se refieren con esta ética laboral cuestionable que supuestamente tienen los jóvenes? Es bien curioso. Estuve indagando y resulta que los jóvenes de las nuevas generaciones pues quieren trazar un límite claro entre su vida privada y su vida en el trabajo. Entonces, ya no le contestan al jefe el correo electrónico, el mensaje o la llamada que hace o envía después del trabajo. Después de horario de trabajo no se contestan llamadas, no se responden mensajes, nada de eso. Son jóvenes que si se van a quedar trabajando horas extra, esperan que sean horas extra debidamente remuneradas o si no, se van y no hacen eso. Y eso es establecer límites entre la vida profesional y la vida personal. Son generaciones que también ven que si no están satisfechos profesional o personalmente en un trabajo que tienen, no van a dudar en renunciar en lugar de quedarse estancados en ese trabajo que no les gusta 15, 20 o más años. Son generaciones que si una empresa no se alinea con sus valores y con sus creencias y con sus ideales, van a renunciar o incluso ni van a considerar trabajar ahí. Por ejemplo, si una empresa contribuye con algún daño a la naturaleza, muchos jóvenes no van a querer trabajar ahí o se van a ir si ven que esta empresa contribuye con el daño al medio ambiente. ¿Es eso una ética laboral cuestionable? Para algunos no, pero para estas personas sí. Y eso se debe, lamentablemente, a que estos ejecutivos de estas grandes empresas que hay hablando por ahí en artículos diciendo que es que los millennials y los zoomers tienen una ética laboral cuestionable, tienen muy interiorizado, lamentablemente, el discurso de la productividad que básicamente estigmatiza el ocio, el descanso y alzar la voz en caso de que algo no les parezca correcto en favor del sacrificio que llevado a un extremo criticable le arruina la vida a cualquiera, pues le hace creer a las personas que si no trabajan todo el tiempo, entonces no están siendo unas personas útiles a la sociedad. En cambio, las nuevas generaciones tratan de equilibrar esto, no solamente un equilibrio entre su vida personal y su vida profesional, sino también un equilibrio entre un lugar propio para desarrollarse profesional y personalmente, como también trabajar en un lugar en el que sean respetadas sus creencias más fundamentales o donde se vea un compromiso con causas sociales importantes. Claro, esto no le va a gustar a muchos ejecutivos de generaciones previas porque ellos estaban acostumbrados a que los empleados pues trabajaran y ya. Y si tenían que quedarse mucho tiempo después del trabajo se quedaban. Y si veían algo que no era justo, pues se aguantaban porque sí, porque había que aguantarse y ya. En cambio, las nuevas generaciones no están haciendo este tipo de cosas y esto le molesta a esos empleadores que lo único que quieren es gente que coma callada. Y muchos jóvenes de las nuevas generaciones no están haciendo eso. Y por eso es que las empresas están supuestamente preocupadas de contratar millennials o zoomers por su supuesta ética laboral cuestionable. Ajá, ajá. Pero a ver, que las empresas que están administradas ahora por personas de generaciones anteriores como la generación X o los baby boomers no tienen prácticas terriblemente cuestionables como exigirle a un profesional maestría, especialización para tenerlo trabajando de 7 de la mañana a 7 de la noche, de domingo a domingo, para no pagarle ni siquiera el mínimo. No son las empresas administradas por estas personas de generaciones previas a los millennials y la generación Z las que le hacen berrinche al gobierno cuando el gobierno les exige que paguen horas extra, concedan licencias de maternidad o de paternidad y amenazan con irse del país cuando el gobierno les hace estas exigencias. O sea, cuando el gobierno les hace estas exigencias es para que ustedes reconozcan los derechos del trabajador y ustedes amenazan con irse del país en cambio. Están reconociendo que si no fuera por la ley tendrían a todas las personas a su cargo básicamente encadenadas a un puesto de mierda.
y que lo único que los detiene es la ley. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes salgan con esto de que las generaciones nuevas tienen una ética laboral cuestionable cuando yo, por ejemplo, he experimentado una práctica bien espantosa de algunas empresas a la hora de poner vacantes? Me he topado, por ejemplo, con vacantes para ser profesor de filosofía y para ser profesor de inglés, en las que le piden a estudiantes de octavo semestre que tengan como mínimo un año de experiencia laboral certificable para el puesto. O sea, le están exigiendo un año de experiencia por lo menos a un estudiante que no ha terminado la carrera. O sea, ¿cómo le van a exigir un año de experiencia laboral a un estudiante al que todavía le faltan como mínimo un año y medio de formación universitaria para tener su título y estar certificado como un profesional competente? ¿Cómo le están pidiendo 1 o 2 años de experiencia a una persona que recién se graduó de la universidad? A ver, o uno tiene la experiencia o uno está titulado, pero las dos cosas muy complicado. Pero eso sí no es éticamente cuestionable. No es éticamente cuestionable lo que Chevron y Texaco hizo en el Amazonas ecuatoriano y que llevan todavía 30 años tratando de no pagarle al pueblo ecuatoriano las compensaciones por todo el daño que causaron en esos lagos allá en el Amazonas. Eso sí no es éticamente cuestionable, no. Es que los muchachos de ahora quieren tener tiempo para sí mismos, quieren poder viajar, quieren poder desarrollarse profesionalmente. Eso es éticamente cuestionable. ¿Por qué? Porque no están todo el día esclavizados a la puta oficina. En cambio, no es éticamente cuestionable trabajar para una empresa que contamina o para una empresa en la que un ejecutivo de alto cargo puede salirse con la suya al abusar sexualmente a una secretaria o al acosar sexualmente a una mujer que trabaja en un cargo menor al suyo. Eso sí, no es éticamente cuestionable encubrir todo ese tipo de cosas o trabajar para empresas que hacen la vida imposible en países del tercer mundo, mientras que están por allá en los países del primer mundo diciendo que son sumamente ecológicos y que son sumamente eco-friendly. Eso sí, no tiene ningún problema, pero que el empleado joven quiera que se le paguen sus horas extra, que se le reconozca el derecho a tener unas vacaciones a mitad o a final de año, eso sí es éticamente cuestionable, eso sí no es ponerse la camiseta. Qué porquería esos ejecutivos que salen con esa mierda de que los jóvenes tienen una ética laboral cuestionable solamente por querer tener un trabajo en el que se puedan desarrollar profesionalmente y en el que lo puedan hacer dignamente. O sea, en serio esa es su definición de una ética laboral cuestionable, con todo el historial de cosas horribles que las multinacionales hacen y deshacen a lo largo de todo el mundo cuando están administradas por personas avariciosas y por personas que lo único que les importa es tener a la gente esclavizada comprando y produciendo. Y me van a decir que porque un joven de la generación Z quiere trabajar en un lugar donde se sienta satisfecho y no tiene problema en renunciar a un trabajo en el que no se sienta cómodo, ese es el que tiene la ética laboral cuestionable y no ustedes que hacen desastres en países subdesarrollados o que no tienen problema en encubrir ejecutivos que hacen cosas horribles con tal de que no los demanden. ¿Quién es realmente el que tiene la ética laboral cuestionable en esta situación? Yo la verdad no lo sé, pero me parece que no lo sería la persona que quiere tener una vida fuera del trabajo en lugar de dejarse esclavizar por un ejecutivo avaro, tacaño e hijo de puta.